Hace más de 450 años, Étienne de la Huétier escribió el Discurso de la servidumbre voluntaria, en el cual, de forma brillante, esbozó las razones por las que grandes poblaciones obedecen ciegamente a un pequeño grupo de personas, razones que siguen teniendo vigencia en el mundo actual. Étienne de la Huétier fue un abogado francés de mediados del siglo XVI que vivió en un tiempo turbulento. Eran los años en que se gestaban las guerras de religión en Francia, y él, hijo de una familia aristocrática, estudió Derecho en la Universidad de Orleans, que era en ese entonces un hervidero de pensamiento y debate. Quizá debido a este ambiente y a su propia perspicacia, escribió el pequeño ensayo Discurso de la servidumbre voluntaria, que en esta edición está en inglés. Se titula también La política de la obediencia, el discurso de la servidumbre voluntaria. Incluye una introducción analítica que no es necesaria para apreciar el texto original, pero que es de esperar dado que este texto es un clásico y es tan importante. También se encuentra en español. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué he decidido prestar atención a este clásico francés tan antiguo? Después de todo, ¿qué tiene que ver la Francia de 1554 con el mundo en el 2020? La razón es que lo que dijo un abogado de ese siglo tan lejano se aplica perfectamente a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Y es que debido a esta situación, muchos han podido darse cuenta o incluso confirmar que en realidad los que gobiernan más allá de las fronteras, más allá de las diferencias culturales, los que gobiernan en el mundo son un pequeño grupo de personas, las cuales, por cierto, cuentan con la obediencia de millones de personas. ¿Y por qué se da este fenómeno de la obediencia de millones, aunque estos millones no se sientan felices ni estén bien? ¿Por qué se da esta servidumbre voluntaria? Y es ahí cuando cobra vigencia lo dicho por Étienne de la Huétier de una forma tan brillante y tan perspicaz hace más de 450 años. El discurso de la servidumbre voluntaria de Étienne de la Huétier es un pequeño ensayo que está escrito de forma muy clara, en la que el autor se hace una pregunta que lo intriga. ¿Por qué tantas personas obedecen a tan pocas? ¿O por qué tantas personas, tantos cientos, miles de personas, obedecen a un solo gobernante, a un solo tirano o a un grupo pequeño de poder? ¿Por qué, a pesar de que los puedan tratar mal, que los traten con crueldad o les arrebaten sus bienes o sus derechos, por qué estas personas están dispuestas a seguir obedeciéndolos? En otras palabras, porque existe la tiranía. Y después de una reflexión, la Huétier hace una demoledora deducción. Porque se lo permiten, en otras palabras. No hay manera de que un tirano o un grupo de personas o una élite sea capaz de gobernar a tantos si estos tantos no les han concedido ese poder primero. Es la única forma en que la tiranía funcione es porque la gente o el pueblo tiranizado ha concedido ese poder al tirano o al grupo que los tiraniza. Entonces hay otra deducción. Si el pueblo tiranizado le retira ese permiso, le retira ese consentimiento al tirano, el poder del tirano se desvanece. Así de simple. Entonces, ¿por qué la gente lo permite? La Huétier reflexiona sobre la libertad y considera que es una aspiración natural del ser humano ser libre. Él reflexiona de que la lógica natural indica que los niños, cuando somos niños, sí obedezcamos a nuestros padres, pero cuando llegamos a la vida adulta ya solamente nos dejemos guiar por nuestra razón. El problema es que él observa que a pesar de eso, el ser humano permite que su libertad le sea arrebatada y no luche por ella o no luche por retenerla. Entonces, ante esta circunstancia, él se pregunta ¿por qué? ¿Por qué se da esta situación de que el ser humano no luche por esa libertad?
y considera que no es probable que sea simplemente por el miedo a la fuerza bruta. Él cree que el miedo a la fuerza bruta funciona con unas pocas personas, pero es menos probable que funcione con una gran muchedumbre o con un número muy grande de personas. Entonces él llega a otro tipo de razones más profundas por las que el ser humano está dispuesto a que se le arrebate la libertad e inclusive la vida, los bienes y hasta la dignidad. Y entre esas razones, él considera la costumbre, las distracciones y los regalos, lo que hoy llamaríamos propaganda, que para él es el engaño del discurso y de los símbolos, y, muy importante también, en su opinión, la existencia de una burocracia servil. ¿Por qué la costumbre? Porque para Lavoisier, la costumbre es la fuerza más poderosa que existe. Es ese ambiente en que el ser humano ha crecido, se ha criado. Es mucho más poderosa que la naturaleza. Y en esta reflexión, él considera los 3 tipos de tiranía que, según él, son los que existen o los que se dan. Uno es aquel en el que el tirano o el grupo de poder ha obtenido el poder gracias a la elección popular, o sea, porque el pueblo les ha dado ese poder, pero deciden perpetuarse en él. Otro tipo de tiranía es aquel en que el tirano ha heredado el gobierno y otro es en el que el tirano ha conquistado ese gobierno por medio de la guerra, etc. Y aunque los 3 tipos de tiranía, según Lavoisier, son de distinto origen, los 3 se perpetúan en ese poder de la misma manera, tratando de intimidar a la población por todos los medios posibles hasta lograr que esa población se acostumbre a ese medio de vida, a esa manera de vivir. Porque ¿qué sucede cuando la población tiranizada se acostumbra? Que considera que es imposible ir contracorriente y entonces ya no luchan o no se resisten. En otras palabras, afianzan el poder de los tiranos o del tirano. Y para empeorar las cosas, una vez que los seres humanos nacen bajo una tiranía, no conciben la libertad porque nunca la han conocido, entonces nunca la van a buscar. ¿Por qué los regalos y las distracciones? Lavoisier observa que los tiranos suelen presentarse como grandes benefactores del pueblo, como sus padres. Entonces les regalan cosas, les hacen concesiones, les dan entretenimiento y comida fácil. La consigna, pan y circo. Y la gente no se da cuenta de que en realidad lo que está sucediendo es que el tirano o los tiranos primero les han arrebatado sus bienes y después les devuelven una pequeña parte para que piensen que ellos son muy bondadosos o muy benevolentes. Son magnánimos, no déspotas. Esta figura se ve reforzada con lo que podríamos llamar propaganda, que para Lavoisier es ese conjunto de engaños del discurso, esos símbolos que hacen presentar al tirano o a los tiranos como seres benditos, como seres benevolentes, como seres magnánimos, y ocultan la realidad de su despotismo, de lo que ellos en realidad están haciendo. De hecho, él hace la observación de que hay tiranos que se han valido de la religión, se presentan como instituidos por el mismo Dios. Pero quizá la razón más importante, según Lavoisier, por la que la gente no logra liberarse de una tiranía, no logra desobedecer al tirano, es la existencia de un ejército de burócratas o funcionarios que están al servicio de ese grupo de poder o de esa tiranía o de ese tirano. Este grupo de funcionarios no solamente dependen del tirano o del grupo de poder para poder comer, porque ellos están empleados de él, sino también reciben el beneficio o la complacencia de poder ser déspotas ellos también de aquellos que están más abajo en la jerarquía o del propio pueblo al que supuestamente deberían servir. Entonces, como este ejército burocrático está tan unido, tan conectado por su propio interés
al grupo de poder o a la tiranía o al tirano, hace que sea muy difícil lograr esa desobediencia civil que eventualmente haría que la tiranía perdiera el poder y desapareciera. Aunque Lavoisier habla de un tirano y solamente se refiere a la monarquía, en realidad podemos aplicar sus principios a cualquier sistema de gobierno. En la democracia, por ejemplo, no es tan evidente que exista un tirano o un grupo despótico, pero en la realidad hay pequeños grupos de poder que se valen de diversos engaños y símbolos, como menciona Lavoisier, para dictar verdaderamente las políticas reales que dirigen a la población. En estos sistemas, la propaganda y el uso de los símbolos es mucho más sutil, más astuto que en las dictaduras abiertas, por lo que es menos probable que la gente se dé cuenta de que ha perdido su libertad si está siendo gobernada por pequeños grupos de poder escondidos detrás de instituciones aparentemente democráticas o humanitarias, que si está de frente a una dictadura personal directa. De esta manera, un símbolo muy útil es, por ejemplo, el de la autoridad legítima, porque de acuerdo con diversos estudios psicológicos ya se ha demostrado que las personas están mucho más dispuestas a obedecer a lo que consideran una figura de autoridad legítima o creíble que si no, aunque no estén de acuerdo con lo que están con la orden que están recibiendo. También un sistema de propaganda muy eficaz es, por ejemplo, esparcir temores entre la población a través de los medios de comunicación, de tal manera que la población esté más dispuesta a ceder sus libertades y sus derechos para sentirse segura. Las ideas de Étienne de Lavoisier son vigentes hoy como lo fueron en el pasado, en especial por la situación en la que nos encontramos actualmente, en la que unos pocos son los que se encargan de dirigir la vida de todos los demás, aunque haya personas que no lo quieran ver, precisamente porque los mecanismos por los que una población cede su poder a un pequeño grupo de déspotas son los mismos que en aquel tiempo. O sea, la razón es muy simple, son mecanismos eficaces. Y también, como en aquel tiempo, la única manera de no caer en el engaño es ser consciente de que éste existe y no ceder el poder a unos pocos para que se crezcan a expensas de los demás. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.